Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por mi jardín. Hoy día es martes 11 de noviembre y vamos a comentar lo que fue el debate presidencial de anoche, un debate largo que terminó tarde, muchos trasnocharon. Yo no lo pude ver hasta el final, pero lo vi casi completo. Y hemos invitado a caminar esta tarde por este pequeño jardín al fin del mundo a Jorge Chauson, que además escribió en el Ex Ante una reflexión, una columna sobre lo que desde su percepción fue el debate de anoche, el último debate de los candidatos presidenciales en esta primera vuelta presidencial. Jorge Chauson, muchos de ustedes ya lo conocen, destacado abogado, político, tiene una historia política importante, fue uno de los fundadores del PPD, llegó a ser presidente de ese partido, además de haber sido secretario general, fue diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, y hoy día nos va a comentar en qué está Jorge Chauson, cuál es su vida, qué es lo que hace, cuál ha sido su evolución política en este último tiempo y cómo ve la política nacional alguien que fue protagonista, primera línea de esa política durante mucho tiempo. Jorge, te quiero agradecer que hayas venido a caminar conmigo esta tarde por el jardín. No, yo te agradezco a ti, Cristian, muy contento de acompañarte. Lo primero que te quiero preguntar, Jorge, a ver, cuando uno mira los debates de los candidatos presidenciales hoy día, quienes nos ha tocado, y tú también, obviamente, ver los debates que se hacían antes, lo normal es caer en una suerte de nostalgia y decir, todo tiempo pasado fue mejor, los candidatos de antes tenían mayor tonelaje, tenían una visión política más amplia, había más espesor reflexivo, etcétera, 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 etcétera. Me pasó en el debate, curiosamente, de anoche, que tengo un hijo que es bien inquieto, que tiene 18 años, pero que investiga harto y que había mirado un debate en que estaba Lago hace tiempo, y me decía, pero papá, antes los candidatos parecían de verdad presidentes, pero ahora no parecen presidentes, cómo se hablan. Esa es una impresión de alguien que no había visto otros debates, digamos. A ver, tú que fuiste así observador de la política chilena durante varias décadas, ¿podemos decir que estamos ante una decadencia o es un sesgo que uno puede tener, no sé si generacional, no sé cómo llamarlo, Jorge? Yo creo que estamos ante un cambio muy radical de cómo se hacen las cosas, en el sentido de que hoy día los debates son ofertones de cosas concretas. Uh-huh. Y toda la discusión es sobre las medidas que yo voy a tomar frente a esto, las medidas que yo voy a tomar frente a esto otro, pero no hay un debate político de fondo. Son, en cierto modo, aideológicos. Uh-huh. No hay una discusión sobre cómo se ve el país, hacia dónde se quiere llegar, cuáles son los problemas estructurales que tenemos, cómo va evolucionando la sociedad, sino que simplemente como rendir un examen frente a un periodista que te pregunta y usted está de acuerdo con esto, está de acuerdo con esto otro, qué va a hacer frente al aborto, cómo va a combatir la delincuencia. Entonces, al final, cada uno pone sobre la mesa lo que quiere hacer en un sentido inmediato, pero no hay un diálogo político verdadero sobre qué representa cada candidato, cuál es su mirada del mundo, cuál es la diferencia entre ellos, porque la única diferencia es en
la formulación de las ofertas concretas. Ya, y ese cambio, casi un cambio paradigmático de la manera de hacer los debates o hacer política, ¿qué efectos tiene, qué consecuencias tiene el hecho de que no haya esa mirada política, no haya ese discurso más político, esa visión más política? ¿Qué consecuencias tiene eso en la política? Bueno, la consecuencia de que la política se parece más a un supermercado donde uno va caminando por una góndola y hay distintos vendedores que le ofrecen productos, porque, por ejemplo, si uno analiza si un gobierno lo ha hecho mal o lo ha hecho bien, eh, no hay un debate de contexto. ¿Cuáles eran los objetivos que se había planteado el gobierno X, cualquiera? Puede ser el de Boric o el de Piñera, en fin, da lo mismo, pero por ejemplo, en los debates durante los tiempos de la concertación, y no digo que eso haya sido mejor que ahora, digo que es radicalmente distinto, los candidatos expresaban un proyecto político. Y ese proyecto político tenía validez independientemente de si los resultados específicos de la gestión del gobierno habían sido muy exitosos, menos exitosos o derechamente malos. Entonces, por ejemplo, yo observaba ayer a la candidata Jara, ¿ya? Que yo entiendo que ella está en un dilema, está entre la espada y la pared, digamos, porque por una parte el gobierno es impopular y por lo tanto ella tiene que tratar de tomar la máxima distancia del gobierno, ¿no? Y la única forma de hacerlo es criticarlo, porque si no, no tendría cómo expresar ese distanciamiento, pero ella se ve inhibida de explicar por qué participó en este gobierno. ¿Por qué cree que le valió la pena participar en este gobierno? Entonces, le tiene que poner un contexto porque ella, aunque ya no sea ministra y aunque sea candidata, parte de su vida política y la parte más importante y relevante tiene que ver con su participación en este gobierno, que a uno les puede gustar, a otros no, y esto se aplica a todos los gobiernos, es un proyecto político. Entonces, dentro de un proyecto político, quienes han sido parte de ese proyecto político no pueden señalar todos los fracasos y ninguna de las cosas que se sienten orgullosas de haber participado y haber contribuido a generar. Entonces, la pongo a ella como ejemplo porque es la única que es la candidata, digamos, del oficialismo. ¿Ah? Y ahí le pasa a ella algo que es bien curioso, porque mientras ella más critica al gobierno, más perjudica su propia campaña, porque al final para la opinión pública, ella es parte del gobierno, fue parte del gobierno. Por eso yo he llegado a la conclusión de que, en vista de que la mochila de ser parte del gobierno es más pesada que la mochila de ser militante del Partido Comunista, creo que si Carolina Toá hubiese sido la candidata no le habría ido mucho mejor. Porque ambas tendrían que haberse tratado de distanciar de la misma manera del gobierno. Y ese es un factor que está siendo decisivo en esta elección. Oye, Jorge, tú al hablar, leí tu columna del debate anterior, dijiste que había sido un debate plano, no este, no el de ayer, No. apolítico, en fin, tenías una visión negativa de ese debate, que este debate lo encontraste más civilizado. Me gustaría que explicaras eso, yo eso lo viste como un elemento positivo, un debate civilizado, a pesar de que supone que vamos a una suerte de polarización, dicen muchos, ¿no? Bueno, ahí hay un cierto mito. Mira, es que todo es relativo, digamos. Yo estoy muy impactado con lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? Respecto de Trump y de la banalización de la política y el tono agresivo de descalificación que usa Trump para sus adversarios, que son todos unos lunáticos, izquierdistas, en fin, sin vergüenza. Entonces, estoy también muy complacido con el tono civilizado que mantiene nuestra política. Aquí no hay insultos. Pueden haber críticas, pueden haber algunos episodios, pero toda esta campaña se ha hecho en paz. Y si tú lo piensas bien, tú fuiste un gran protagonista de todos los temas durante el plebiscito constitucional. Yo creo que lo más notable
que uno puede recordar y recoger y apreciar de todo ese proceso, más allá de que era un tema muy controvertido, donde hubo grandes diferencias filosóficas, políticas de fondo, es que todo el mundo respetó las reglas. Nadie utilizó ninguno de los mecanismos que existían para haber recurrido a la Corte, para decir que había habido algún tipo de violación de las normas, votaciones truchas, nada. Y esa es una característica de Chile que sigue estando presente hoy día. Entonces, por eso digo que fue muy civilizado, porque hoy día la política en muchos países del mundo ya no es civilizada. O sea, ¿tú crees Y que aquí todavía conservamos eso. tú crees que aquí no estamos siendo afectados por la polarización? Porque si uno se retrotrae años atrás, en la época del estallido, ahí había polarización, hubo funas, hubo cancelaciones, hubo un cierto radicalismo en una parte de la izquierda, que eso se atenuó, cambió, ya no estamos en un escenario polarizado como el que pudimos haber vivido antes. O sea, estamos en un escenario polarizado en el sentido de que las posiciones políticas que están concursando están mucho más distantes que antes, porque esto se parece más al tiempo de los años 70, al tiempo de la Unidad Popular, en cierto modo, en cuanto a las distancias ideológicas, ¿ya? Porque nunca habíamos tenido, por ejemplo, candidatos presidenciales de extrema derecha. Ujú. Nunca, primera vez. Tuvimos un presidente, sí, que para muchos es considerado como de extrema izquierda, como Boric, y yo creo que efectivamente en sus inicios lo fue, y después tuvo que adaptar su gobierno a las circunstancias, todos sabemos lo que pasó. Pero de todas maneras el debate mantiene una cierta cordialidad Ujú. y un respeto mutuo, por lo menos esta campaña ha sido impecable en ese sentido, ¿no? Entonces, la polarización sí existe, pero si tú lo piensas bien, porque se habla mucho de que la polarización y la fragmentación impide gobernar, este gobierno ha logrado apoyar un montón de leyes. Todas las leyes sobre seguridad, que son como 80, han sido aprobadas con el concurso de parlamentarios de gobierno y de oposición, de derecha y de izquierda, frente a un gobierno que es mucho más de izquierda que de lo que fueron los gobiernos de la concertación. Entonces yo digo, bueno, pero es que aquí se habla mucho de la polarización, de la fragmentación, de que hay demasiados partidos, pero a la hora de ver la evidencia, uno se da cuenta de que la capacidad de llegar a acuerdos es muy grande en este país, incluso ante estas circunstancias que son bastante especiales. La reforma previsional es un ejemplo. Esa es una reforma que fue muy trabajada, que nadie creía que iba a ser posible, y sin embargo hubo eco en un sector de la oposición, eco en el gobierno para llegar a un buen acuerdo, y ahí está la reforma previsional. Entonces, este gobierno no ha tenido ningún problema en implementar las leyes que ha presentado al Congreso en las materias más importantes, incluso lo que se está discutiendo ahora respecto del reemplazo del CAE. Ujú. Hoy día leí que se había llegado a un acuerdo en cuanto a quiénes van a tener que pagar copago, ¿ya? Que era uno de los temas que las universidades del CRUCH y otras estaban reclamando. Parece que llegaron a un entendimiento en eso también y a lo mejor se va a poder hacer. Entonces, yo creo que nuestra política es muy ruidosa. Hay mucha gente mediocre participando en el baile, por supuesto, pero sigue dando resultados, sigue haciendo las cosas. O sea, no veo que estemos en un hoyo tan Ahora, dramático en ese sentido. eso no se explicará porque el gobierno sufrió una derrota estrepitosa política muy grande al comienzo de su mandato, que fue el triunfo del rechazo por 60-30, que de alguna manera paralizó a esa izquierda, quedó a la defensiva y tuvo finalmente que resignarse a tomar acuerdos y llegar a acuerdos en la mayoría de los temas. ¿No se explica un poco por eso? Por supuesto, se explica en gran medida por eso, pero también hay que valorar la actitud que tomó el propio Boric frente a la derrota, cambió de rumbo, ¿no? Si tú miras el caso de Colombia y escuchas los discursos de Petro, a pesar de que no puede hacer ninguna de las cosas que le gustaría hacer, porque en una democracia los presidentes no tienen chip libre, ¿no?
en Estados Unidos Trump está violando la ley para poder hacer las cosas que a él le gustaría, y no sé hasta qué punto va a poder seguir haciéndolo. Sin embargo, Boric reconoció, cambió de rumbo, cambió de discurso, y aunque podamos tener muchas críticas sobre Gabriel Boric en su diseño de gobierno, nadie puede negar ni discutir que ha sido una persona completamente leal y apegada al Estado de Derecho. Y que al final, aunque él cometió, a mi juicio, un grave error de apostarlo todo a la convención, ¿no? Y decir, bueno, este es nuestro programa de gobierno y esto hay que aprobarlo porque si no, no podemos hacer nada. Bueno, pero la derrota se asumió democráticamente, todo el mundo cumplió. Después buscamos hacer un segundo intento, se hizo, volvió a fracasar por las razones que sean, y ahora estamos viviendo, respetando la Constitución vigente, y hemos dejado de lado el tema, no sé hasta cuándo, pero creo que sí, tienes razón. Habló el pueblo y le cambió el rumbo al gobierno, pero el gobierno aceptó el cambio de rumbo sin hacer trampa, sin rebelarse, sin descalificar al adversario. Y eso es muy valioso y es poco común. Y se dice poco, ¿ah? Es decir, tendemos a ver más el vaso no se medio... dice nada, porque aquí... Claro, se ve más el vaso medio vacío que el vaso medio lleno. Exactamente. Hay un claro. estado anímico del país como que tendemos a ver que estamos más polarizados de lo que estábamos. Todo mal, todo mal. Sí. Y los candidatos a presidente compiten por señalar todo lo que está mal, y esto incluyendo a la candidata del propio gobierno, que como está aterrada de que no lo ha hecho mal, en mi opinión, ha sido una buena candidata, pero ella está preocupada de que tiene que irse del Partido Comunista, tiene que echarlos para un lado, no puede tocar al gobierno. Incluso ayer en el debate agredió personalmente a Boric, en mi opinión, cuando dice que ella se habría parado a saludar a Milei. Eso fue impresionante, ¿eh? Eso fue impresionante. Por supuesto que fue impresionante. Ella podría haber dicho, mire, hay que entender las circunstancias, no le habría restado ni medio voto, pero no tenía por qué pegarle un combo directo al plexo solar diciendo yo jamás haría esa ordinaria, que fue lo que dijo, ¿no? Luego arremetió contra Montes por el tema de la toma en San Antonio, coincidiendo con Kast en que el gobierno no había hecho las tareas, ¿no? Pero cuando se trata de la reforma previsional, que en realidad ella participó, por supuesto, pero el que la impulsó fue Boric, el que insistió en que tenía que tramitarse, en ponerle urgencia, cuando todo el mundo decía que no había ninguna posibilidad, y Marcel no existe, que fue el artífice de la fórmula jurídica y política que llevó al acuerdo. No, cuando se trata de algo que a ella le conviene, y yo la articulé y yo la hice, lo que es legítimo. Ver, digámosla con todas sus letras, Jara fue desleal anoche con el presidente Boric. Pero totalmente. Fue más allá de lo que correspondía con alguien que no solo fue su jefe, también es su amigo. No era necesario pegarle en el suelo, porque yo creo que sí, que Boric se equivocó en Argentina, que le costaba pararse y darle la mano, no tenía por qué abrazarlo, ¿ya? Pero ella no era la indicada para refregárselo en la cara en un debate presidencial. Pero su afán de que no la consideren parte del gobierno, su afán de renunciar a sus 40 años de pertenencia al Partido Comunista por ahora, eso no la está ayudando, en mi opinión. Oye, Jorge, sobre el debate de anoche, comparé tu análisis, bueno, he leído distintos análisis, leí un análisis también de María José Naudón, que apareció también en Ex Ante, y que tiene un diagnóstico distinto que el tuyo. Ella considera que las mejores contendoras de anoche, por decirlo así, fueron Matei y Jara, y que más bien Kast fue plano, que Matei salió fortalecida del debate, mostró un desempeño sólido y seguro, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, tú tienes una visión distinta, que increíble como un debate puede ser leído de diferente manera por distintos analistas. Vamos a analizar el debate de ayer. Primero que nada, tú dijiste que al gobierno se le dio capotera. Bueno, acabamos de decir algo con Jara. Nadie lo defendió. Eso es bien insólito en un debate. Nadie lo defendió, claro. Es bien impresionante. Como que no hubiera candidato oficialista. Si esto, es que eso no ha pasado nunca. No, eso es muy extraño, sí. Lógico, porque siempre el candidato oficialista
Obviamente que puede decir, mira, yo no estoy de acuerdo, el gobierno falló aquí, falló acá, pero no puede participar en una capotera que le están dando todos y no había ningún defensor del gobierno en ningún punto, de nada. Ahora, eso se debe a que las encuestas muestran que el gobierno tiene un 60% de rechazo y que por lo tanto el que quiere buscar votos y llegar y ganar la segunda vuelta, si queda atrapado en el dilema gobierno-oposición, está liquidado, digamos. O sea, Claro, pero es que resulta que tú sabes que la realidad no se puede cambiar solo con voluntad, ¿ya? ujú, Entonces, es como un hecho de la causa inamovible que ganó una primaria de los partidos que están en el gobierno. Es la candidata de los partidos que están en el gobierno y esos partidos no se pueden desentender del gobierno, o sea, aunque quieran. Y si quieren tomar distancia, bueno, yo creo que tienen que hacerlo con honestidad intelectual. ujú. Y eso yo ayer no lo vi. ¿Eh? Ahora, ¿qué votación tiene Janet Jara? Tiene la votación histórica de la izquierda, la misma que le sacábamos en los años 70, un tercio, Ujú. inamovible. Y a diferencia de Piñera, como Boric ha sido muy leal con la izquierda y Piñera, según un sector de la derecha, se sintió traicionada por él, la izquierda no le ha tirado la cadena nunca a Boric. Y por eso que no le pasa lo que le pasó a Piñera, que llegó al 6%. Ujú. Porque a Piñera una parte de la derecha lo repudió a raíz de lo que hizo para terminar con el estallido, el proceso constitucional y otra serie de cosas que no le gustaron. ¿Ah? Pero la votación de Jara es exactamente la votación que ha tenido este gobierno, el apoyo, y lo que ha tenido la izquierda en los últimos 50 años. Ahora, me Porque, imagino a un votante de izquierda que adhiere al gobierno de Boris, que le gusta a Boris, que hay un grupo de gente, mucha gente joven, no sé si lo dejara igual debe producir un cierto escosor, digamos, no debe ser tan fácil digerirlo y aceptarlo, debe haber desconcertado probablemente, me o imagino, una parte sea, de ese electorado, ¿no? es que en el fondo tú al hacer eso estás quemando tu casa, porque estás Ujú. destruyendo el valor de tu propio proyecto político. Si tú eres incapaz de resaltar algo que haya sido positivo, bueno, y que hay cosas. Yo que no soy partidario de Boric, aunque lo respeto y lo estimo como persona, yo podría defender al gobierno si me lo pidieran, ¿ya? Pero si tú no lo haces y eres tan violenta a ratos para expresar tu distanciamiento, estás prendiéndole fuego a tu propia casa, porque ese es el proyecto político de Jara, más allá de si gana o pierde. Ese es el proyecto político del Frente Amplio, del PPD, del Partido Socialista. Ese es el barco en el que van navegando. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. si tú vas a perder por la derecha, por las circunstancias, por la delincuencia, porque hay factores que a lo mejor nadie habría podido imaginar ni controlar, hazlo con dignidad. Oye, Y yo eso no lo veo. oye, Jorge, veamos acá hasta ahora. Lo que te decía al Sí. comienzo, según María José Naudón, la decana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Finlandia, dije que las ganadoras fueron Jara y Evelyn Matei. Tú, en cambio, crees que los ganadores fueron Cast y Jara, eso es lo que yo entendí, lo que leí. Y que O sea, Kast no cometió errores y le dio más no. sentido político a su candidatura. Analicemos a Cast en el debate. Bueno, yo creo que primero Cast tiene un sentido de misión. Yo encuentro que Evelyn, porque dicho sea paso, voy a votar, y lo he dicho públicamente desde el primer día, ¿ya? Y creo que sería lo mejor para Chile que ella pasara a la segunda vuelta, porque no queremos tener un presidente que sean provocadores, como Trump. ¿Mm? Necesitamos un presidente que busque los acuerdos, la unidad, como ¿Mm? Boric, que lo hizo, ¿ya? Y yo creo que Evelyn lo haría, pero ella no ha sido capaz de darle un sentido a su campaña y tampoco de definir una línea estratégica respecto de su relación con la derecha de Kaiser y de Kass. Toda esa etapa en la que ella partió pidiendo primarias, en el fondo lo que estaba diciendo, somos lo mismo, ¿Mm? somos hermanos, como lo hizo la izquierda, ¿no?
y el socialismo democrático está pagando un costo que es de desperfilamiento por estar metido ahí, ese es otro tema. Pero ella y su sector, Chile Vamos, porque no es una cosa solo de ella, instaló la idea de que entre Kast y Matei no habían grandes diferencias. Y por eso yo te estoy invitando a una primaria, porque si tú eres incompatible conmigo, eres la antítesis de lo que yo pienso, o tenemos diferencias demasiado profundas, no vamos a ir a una primaria juntos. Entonces, y después, cuando eso no funcionó y ella empezó a perder terreno, se desesperó y empezó a marcar las diferencias, ¿ya? Y por otra parte, de repente empezó a tratar de también disputar el electorado más duro. Por ejemplo, eso que dijo ayer, que los delincuentes se van a la cárcel o al cementerio. Eso es brutal, esa Eso es, afirmación, eso es insensato para una candidata a presidente. ¿eh? Yo no sé por qué lo dijo 2 veces. Yo creo que Hay ahí otras formas. no, eso si lo dijo 2 veces porque un asesor le dijo que lo dijera, que apuntando a un cierto Exactamente, lado. porque o sea, en el fondo estaba peleándole los votos a Kast. Uh-huh. Entonces, ella nunca ha tomado una decisión. Por ejemplo, yo creo que hay mucha gente como tú, como yo, no sé lo que vaya a hacer tú, que no somos de derecha, que nos hemos más bien pensado en la opción del voto nulo, pero que estamos dispuestos a votar por Evelyn en la primera vuelta, Uh-huh. porque creemos que Evelyn es, como vamos a decir, no debería decir, el mal menor en cierto modo. Pero bueno, ¿ya? Entonces, pero de repente ella se manda unas frases como que se entusiasma con el Checho Irán, en un microclima de ultraderechismo ya desembosado, ¿no? Y dice esto que dijo de que los muertos, y después trató de explicar. Y después dice, a título de nada, que esto del plan de búsqueda es una venganza. Uh-huh. Entonces, se enajena a esa gente progresista que está pensando en votar por ello, Pero al mismo por tiempo ella. exhibe que personas de la desconcertación están con ella y elogia ese mundo. Exactamente, pero muchas de esa gente se decepcionan, ¿me entiendes? Claro. Y tampoco gana ningún voto en la derecha, porque en esa cantera ya no hay más votos para Evelyn. No le va a quitar votos a Kast, ni le va a quitar votos a Kaiser. En mi opinión, lo único que le queda es que un mundo independiente, apolítico, que crea que el país necesita acuerdos, qué sé yo, decida votar por ella en la primera vuelta. Entonces, ella ha sido bien errática y en el debate de ayer también lo fue, porque dijo cosas muy brutales para un electorado que no está con la máscara de guerra puesta para mandar a todo el mundo al paredón, Uh-huh. ¿ya? A los inmigrantes y qué sé yo. Entonces, ella no ha logrado, en mi opinión, darle un sentido político a su candidatura. ¿Qué Uh-huh. es lo que realmente quiere? No que vamos a tener 40 carabineros más y vamos a tener tecnología y drones y todo eso. Eso está bien, pero es cosismo, ¿ya? Le faltó que un relato, le faltó un sentido político. ¿Qué es lo que le faltó a Evelyn Vuelo, Matei? vuelo. Vuelo. En general, los candidatos, esto es vuelo rasante, ¿ya? No hay elaboración de contenido, de trascendencia, que eso es fundamental en la política. Uh-huh. No hay épica, ¿me entiendes? Y eso yo creo que es malo. Bueno, uno podría decir que Kaiser tiene épica para su tribu, ¿no? Kaiser tiene un cierto, sí, es que es cierto, mira, él dice las cosas más horribles, pero las dice con una naturalidad que es atractiva, porque es lo que el hombre piensa. ¿Ah? Cuando tú lo escuchas decir, vote por sus convicciones, ¿ya? Se distancia del malabarismo y de los filisteos que hacen ahí toda clase de maniobras para no decir lo que realmente piensan, ¿ya? Por ejemplo, para mí todo este debate, que lo considero absurdo, pero que es revelador, es la discusión que se ha producido por el telón de vidrio de Kast. Sí. ¿Ya? ¿Cómo es posible que los candidatos a la presidencia empiecen a opinar porque un candidato se puso un telón de vidrio? Ahora,
obviamente que el telón de vidrio de Kast es para mandar un mensaje. Era más una Como yo soy el escenografía más... que una medida de seguridad, era más una Por escenografía que una medida. supuesto, además que lo que quiere decir es que como yo soy el único duro contra los narcotraficantes, estoy en peligro, ¿ya? Pero que eso se haya transformado en un issue, en un tema que requiera declaraciones públicas, correcciones, conferencias de prensa, que Evelyn lo haya mencionado en el debate. ¿A título de qué? ¿Qué le suma a ella agredir a Kast porque tuvo una protección de vidrio transparente en un acto público? ¿Quién va a votar por ella que antes no iba a votar por ella porque dice eso? Nadie. Entonces, ahí yo veo como que hay como mucha improvisación, No sé si mucha angustia. entre improvisación y falla de los asesores, a lo mejor que la están asesorando, y que Bueno, pues, sí, por supuesto, falla los demás. seguramente le dan instrucciones al candidato, le dicen hay que apuntar a este electorado. Vamos a ir, Jorge, a una breve pausa, muy breve, y regresamos para seguir caminando y comentando el debate de ayer aquí en Desde el Jardín. Seguimos caminando en este martes 11 de noviembre en este pequeño jardín al fin del mundo con Jorge Chausson, abogado, político, fundador del Partido por la Democracia, actualmente columnista de Ex Ante. Jorge, a ver, ¿cómo queda? Este fue el último debate. ¿Cómo quedan las candidaturas para los días que vienen y qué ganó cada uno y cómo vislumbras tú que va a ser esta primera vuelta? ¿Crees que el debate de ayer afirmó a ciertos candidatos, debilitó a otros, movió la aguja en un sentido u otro, o simplemente esto mantuvo el statu quo de los candidatos tal como venían hasta ahora? No, yo creo que el debate de ayer ayuda a Kaiser. A Kaiser, Y no por a lo Kast. tanto, a Kaiser. ¿Ya? Yo creo que Kast no perdió nada ayer. Uh-huh. Mantuvo lo suyo, se afirmó como el gran opositor de Boric, o sea, a Kast le fue bien, en mi opinión. Pero a Kaiser también le fue bien. Uh-huh. Y como uno ve que las encuestas no están tan distantes, porque la última que vi ayer, Kast tiene 23, Uh-huh. Kaiser 17. No es tanta distancia de 23 de 17 a 23, ¿no? Entonces, lo de ayer ayudó a Kaiser y plantea la interrogante de que, ¿qué pasa si Kaiser termina pasando a la segunda vuelta? Eso sería lo cambia todo. Uh-huh. Personalmente yo creo que si Kaiser es el candidato en la segunda vuelta, Jara tendría una chance de ser presidenta de Chile. Eso mismo le escuché decir a Pepe Out, que se le abre una ventana de esperanza que no tenía. Por supuesto, contrariamente a lo que ha creído el gobierno todo este tiempo. Uh-huh. Porque el gobierno se ha dedicado a golpear a Kast porque cree que Kast puede ser más débil para competir con la Janet Jara, ¿ya? Pero resulta que esa lógica fue antes de que este monstruito denominado Kaiser creciera, ¿ya? Entonces, porque yo creo que hay mucha gente que pensaría votar por Jara en vez de votar por Kaiser, de este mundo de los nulos, de los indecisos, porque ven en Kaiser una incógnita muchísimo más difícil de desentrañar. Ya, pero por otro lado, que mal Kast. ¿Ah? Claro, pero por otro lado, Jorge, también empieza a operar, dicen algunos en los últimos momentos, el voto útil, y mucha gente de derecha va a decir, uy, que está por Kaiser, va a decir, ¿no será mejor votar por Kast para firmar a ese candidato frente a Jara en vez de votar por Kaiser? O sea, ¿le puede jugar en contra a Kaiser el voto útil en un sector de la derecha? Absolutamente, absolutamente. Eso también es lo nuevo después del debate de anoche, que el voto útil, Kast se transformó en el voto útil. Y le puede quitar a Matei, ¿no? Ese voto útil. Le puede, no, a Matei no, porque yo creo que no hay nadie de, bueno, sí, tal vez podría quitarle un electorado a Chile Vamos, digamos, ¿ya? Porque yo creo que sí, Evelyn podría perder votos de derecha que prefieran asegurarse con Kast, porque mal que mal,
digámoslo así, Kast es de la familia. Ujú. Kast fue diputado. Kast fue de la UDI. Ujú. Kast fue parlamentario un montón de años. Apoyó a Piñera. Después paró su propio partido. Pero es de la familia, tiene el ADN. Kaiser es un completo outsider. Y además tiene un discurso muy distinto. ¿Ya? Entonces, yo pienso que sí, efectivamente, para la gente de la derecha debería reflexionar. Esta es mi reflexión, ¿cómo lo veo yo? Yo veo que si Janet Jara tiene que competir con Kaiser, la Janet puede ganar. Y te voy a decir más. Yo tendría mucha dificultad en definir mi voto en ese momento. Me imagino, no solo tú, mucha gente. Por eso Jorge, te digo, claro, claro. Oye, la otra pregunta que te quería hacer, a ver, mirando el debate de ayer, la cantidad de candidatos y de candidatos que ocupan un tiempo de visibilidad, que le quitan la posibilidad que los candidatos más sólidos, más importantes, debatan entre ellos. Me estoy refiriendo a un Artés, me estoy refiriendo a un Maine Nicol, me estoy refiriendo a un Meo. Eso empieza a producir ya una molestia, por lo menos a mí me produce, a mucha gente, yo lo he comentado. ¿Cómo se puede regular eso? Si hay que regularlo o no, o hay que dejarlo así de abierto y que aparezcan estos candidatos que porque reunieron una cantidad de firmas ya están ahí parados frente a las cámaras y no van a tener ni siquiera el 1% de los votos. ¿Cómo lo ves tú? yo creo que para eso es la primera vuelta, Ujú, para que todo el mundo salga a la pista de baile, si cumple los requisitos que están planteados en la ley. O ujú, tener un partido político o contar las 35.000 firmas. Y eso no está mal, porque no hace daño. Puede que la gente se cabree un poco, que haya que escuchar muchas cosas que uno no quisiera, que es muy largo, pero al final los debates igual se hacen. Y ya viene la segunda vuelta donde la cosa ya va en serio. Así que a mí no me parece mal, no creo que haya que regularlo de la misma manera que no creo que hayan partidos que tengamos que volver a la lógica del binominal, de que tienen que haber dos grandes bloques, dos grandes partidos, eh, porque al final, igual en Chile hay dos grandes bloques, de todas maneras, aunque estén configurados de distintos actores, que son la izquierda y la derecha. ujú. En Chile, si la izquierda y la derecha se ponen de acuerdo, la cosa se hace. Y eso es lo que ha ocurrido durante todo el gobierno de Boric. Entonces, yo no regularía que haya que tener un mínimo de porcentaje para participar en los debates de primera vuelta, obviamente. Ahora, eso no significa que no se pudiera organizar un debate en que solo estén los que tengan un cierto piso. No es incompatible, Ujú. ¿no? Perfectamente podría hacerse de muchas maneras. Oye, Jorge, otra cosa que te quería preguntar, hay temas que estuvieron ausentes en el debate y que a mí me parece son fundamentales. El tema de la educación ha sido casi rozado, pero tenemos un problema, no sé si estarás de acuerdo, en educación, el drama que está pasando en la educación pública, los debates que se han dado sobre educación en estos años. Es un tema interesante donde que hay un contenido que además preocupa a toda la gente. La educación me pareció que estaba ausente de la conversación. Eso y otros temas importantes ausentes de la educación, de la conversación, perdón. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con que la, eh, la campaña es muy apolítica. Ujú, Porque para hablar de educación hay que tener una cierta mirada, una filosofía respecto de lo que esperamos de la educación. ¿Cuál es el rol de la educación privada? ¿Cuál es el rol de la educación pública? Hay que hablar de ideología, de política. El único que se veía que estaba como ansioso de poder hablar de eso un poco era el Meo. ujú, Porque Meo es un político que tendrá muchas virtudes, muchos defectos, pero no hay que olvidar que él tiene un planteamiento político, ideológico, que en algún momento llegó a tener una votación muy importante, entonces tiene una formación distinta. Pero como esta campaña es cosista, entonces si vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de los overoles blancos, mm, ¿ya? Pero no hay una discusión que sea posible en la campaña porque los bloques políticos están muy desperfilados. Por ejemplo, el Frente Amplio, el gobierno de Boric, tiene una visión de la educación, igual como la tenía la Bachelet, ¿no es cierto? ujú, Ella era más
partidaria de la cosa pública, de terminar con el lucro. Entonces ahí había una discusión profunda. Pero ahora ninguno de los candidatos insinúa tener una mirada de lo que cómo debe ser la educación en Chile. ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Cuál es el rol de lo público? ¿Cuál es el rol de lo privado? Etcétera, etcétera. Oye, pero Está bien que no haya lucro, está mal. pero este ecosismo, de alguna manera, le quita espesor a la política, adelgaza la política, lo político, y no sé si eso será bueno para un país No, es malo. a largo plazo, Es malo. que se vaya poniendo cada vez más cosista, que al final los candidatos mejores sean una especie de influencer más que de políticos, o sea, tipos que son capaces de desempeñarse bien en las redes sociales, son capaces de tener 3 o 4 cuñas, pero más allá de eso no encontramos nada. Entonces, Bueno, eh, pero déjame decirte una cosa en relación con eso, te encuentro toda la razón. El único de los que están ahí, los candidatos, más allá de que a nosotros pueda no gustar, pero que ha venido desarrollando un proyecto político ideológico, es Kast, ujú, que formó un partido, que tiene una filosofía conservadora, ujú, pero incluso el propio Kast no la exhibe ujú. en los debates porque estima Sí, que puede ser contraproducente. O sea, ¿cómo va a ser lógico que a una persona que es un conservador, que le preguntan sobre lo que pasa con el tema del aborto de las 3 causales, que, respecto del cual ellos votaron en contra, ¿por qué ahora no se atreve a decirlo? ¿Me entiendes? Entonces, el único que tiene un proyecto político que lo ha formado él, al estilo Jaime Guzmán, recorriendo Chile, porque hay que reconocerse, yendo para acá, yendo para allá, y ha tenido un éxito tremendo, ¿no? Pues yo creo que los republicanos, de todos los partidos, es el partido más grande que se ha formado así en el último tiempo de la nada. Y sin embargo, a la hora de los que hubo, se inhibe. ¿Qué queda para la candidata del oficialismo que no se atreve a tocar ni con un palo de escoba al gobierno? eso, Digamos, de acercarse para estar, bueno, mantener la distancia. estamos, ¿Eh? como diría Milan Kundera, la insoportable levedad del ser, o la insoportable levedad de la Es política. cierto. Y en la mitad tienes a Evelyn Matei, que está nadando entre dos aguas, entonces no le da un contenido, no se sabe lo que ella realmente representa, salvo que es una alternativa razonable y decente a una candidatura que muchos consideran de extrema derecha. Eh, bueno, vamos a imaginar que la segunda vuelta va a ser entre Kast y Jara. Puede ser que entre Kaiser sería, no sé si la gran sorpresa, pero sería un golpe y Sí, probablemente sería un generaría un golpe, terremoto muy grande. descompondría, sí. Ya. Imaginemos Kast y Jara. Eh, Muchos van a decir que Kast es de la especie de Bukele chileno, el Bolsonaro chileno, pero no sé qué piensas tú de la figura de Kast. ¿Es más un conservador chileno que un Bolsonaro chileno o tienes Kast? Y la manera como va a tener que enfrentarlo a la izquierda si llega él a la segunda vuelta. Bueno, es que para contestar esa pregunta hay que salir un poquito de Chile, porque a diferencia de todos los demás candidatos, Kast es parte de una entente mundial Ujú. de la extrema derecha. Ha participado en eventos, por ahí hay un video que circula en las redes sociales donde él dice un discurso que nunca se ha atrevido a hacer en Chile, pero lo hace en Madrid y no sé dónde, habría que buscarlo. Entonces, Kast participa en eventos con Vox, con la extrema derecha alemana, con Orban, ¿me entiendes? Con la gente de Bolsonaro, con la gente de... Bueno, Milei lo dejo aparte porque para mí Milei es un derechista medio loco, pero es democrático y está jugando por las reglas de la democracia en Argentina. Pero no está más cerca de, Eh, perdón, no está más cerca de Meloni Kast. De hecho, la última vez, la última edición, no está más cerca de Meloni que de los anteriores que citaste tú en el último bueno, tiempo. Meloni, es que puede ser, Meloni también participa en esos encuentros de lo que te estoy hablando, ¿ya? Eh, Donde realmente está esta intenta internacional de extrema derecha, que participa también Steve Bannon, ¿Mm? que es el asesor más extremista que tiene el propio Trump, ¿no? Que está hablando ahora de que Trump va a seguir gobernando después del año 2028, que ya van a explicar cómo, etc. Entonces, eso es lo primero.
Segundo, Kast es una persona que realmente admira y cita a Bukele. Ujú. Bueno, entonces yo creo que el Kast que nosotros vemos no es todo el Kast que realmente hay, ¿ya? Hay algo que él representa que lo deja en Pudahuel, no lo trae al país. Pero más allá de eso, en Chile y en general en la mayoría de los países latinoamericanos, pero en Chile en particular, el presidente tiene una capacidad limitada de hacer cosas porque no tiene muchas facultades realmente. Pero ¿qué es lo que tiene? Tiene el púlpito. Entonces a mí lo que me preocupa de Kast es que todo esto, estas medidas progresistas que hemos logrado más allá de la cosa económica y social, la inclusión, la tolerancia, la apertura, el respeto a la diversidad, si tú quieres cierto discurso políticamente correcto, que a mí no me molesta en lo absoluto, ¿ya? Todo eso ha sido posible porque desde el púlpito de la Moneda ha habido presidentes que lo han impulsado. Entonces vamos a tener en el púlpito de la Moneda a una persona que no cree en estas cosas, que no comparte esos valores, está en su derecho. Pero yo creo que el impacto principal que puede tener un gobierno de Kast es que va a cuestionar el ethos progresista que se ha construido en el país durante los últimos 15 o 20 años. Eso no tiene que ver con medidas concretas, tiene que ver con el espíritu de las cosas, ¿ya? Y como eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Trump ha creado un lenguaje que antes era completamente intolerable en Estados Unidos. Trump le dice a los periodistas, le pregunta si tú de dónde eres, soy de la CNN, le dice fake news. Entonces, no digo que Kast vaya a hacer eso, pero obviamente la postura, el posicionamiento de un gobierno encabezado por Kast, que no ocurriría con un gobierno encabezado por Matei. Entonces no es un problema de izquierda-derecha solamente. Pero el ethos del discurso de un gobierno encabezado por Kast va a ser muy contracultura de lo que nosotros hemos construido todos estos años. Y para serte bien franco, a mí me importa eso más que si el país crece al 1 o al 1,5%. Jorge, yo te quiero agradecer. Lamentablemente nos pilló el tiempo, que había montones de preguntas que quería hacerte muy interesantes. Te vamos a invitar de nuevo, voy a usar a tu buena voluntad para que sigamos conversando y a ver qué pasa en la segunda vuelta, a ver cómo viene el escenario, cuál es tu mirada. Jorge Chausson, en el Jardín, abogado político, fundador del PPD. Te iba a preguntar cómo veía al PPD, pero mejor ni te pregunto. El PPD no lo veo. Que fundaron. No lo veo, es muy difícil de ver. Está sumergido en aguas muy turbulentas. Y no sé si va a salir a flote. Muchas gracias, Jorge, por esta conversación. Gracias a ti, Cristian. Un honor para mí haber estado conversando contigo. Te estimo y te admiro mucho de siempre. Lo mismo yo también leo tus columnas muy interesantes siempre y muy iluminadoras en el Ex Ante. Nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 7:30. Recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl y no se olviden Jungerfest 29 y 30 de noviembre, Parque Padre Hurtado, el festival donde los que tenemos más 50 años son protagonistas. Cupos limitados, compra en ticketplus.cl, Jungerfest, siempre jóvenes. Y no se olviden la frase que siempre les digo al final del programa, la frase de Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.